una adolescente de 15 años, ciudadana del Vaticano, desaparecida a plena luz del día. No hubo gritos, no hubo rastro. Su nombre era Emanuela Orlandi. El 22 de junio de 1983 salió de su escuela de música ubicada en el corazón de Roma y quedó atrapada en un laberinto de secretos que nadie ha logrado descifrar en más de 40 años. Y lo inquietante no es solo su desaparición, es lo que empezó a ocurrir después. Llamadas anónimas, voces que parecían saber demasiado, mensajes que poco a poco empezaban a señalar hacia un lugar inesperado, un lugar donde el silencio no era una casualidad, un silencio que parecía venir de una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Bienvenidos a Fragmentos Ocultos. En este episodio no vamos a hablar de un simple caso sin resolver. Vamos a abrir un expediente cuyas páginas parecen haber sido arrancadas a propósito. Mafia, finanzas en la sombra y pactos de silencio. Tres mundos que nunca debieron cruzarse, pero que decidieron el destino de una sola persona. Acompáñeme a desenterrar uno de los secretos más oscuros de Roma. Esta es la historia de Emanuela Orlandi, la chica del Vaticano. Fragmento 1. La desaparición. Emanuela Orlandi tenía 15 años. Vivía con su familia dentro del Vaticano, en un entorno que para muchos representaba seguridad absoluta. Era la cuarta de 5 hermanos: Pietro, Natalina, Federica y María Cristina. Su padre, Ercole Orlandi, trabajaba para la Santa Sede. Era empleado de la prefectura de la Casa Pontificia. El día a día de Emanuela transcurría entre lo cotidiano y lo predecible: clases, ensayos y el regreso a casa. Un lugar donde en teoría nada podía salir mal. El Vaticano no es un lugar cualquiera. Es un estado independiente ubicado en el centro de la ciudad de Roma, con accesos vigilados y con un sistema en el que al caer la noche sus puertas se cierran. Entrar y salir no es algo que pase desapercibido. El 22 de junio de 1983, todo parecía seguir ese mismo patrón. Antes de salir de casa, Emanuela Orlandi le hizo un pedido a su hermano Pietro, que la acompañara o pasara por ella al salir del instituto. Nada fuera de lo normal, nada que pareciera importante. Sin embargo, eso no ocurrió. Pietro no la acompañó y durante años esa decisión pesaría en su conciencia. Fue entonces que esa tarde de junio, Emanuela Orlandi salió de su casa para asistir a su clase de música en el Instituto Tommaso Ludovico da Vittoria, a pocos pasos de Plaza Navona, en Roma. Nada fuera de lo normal, nada que hiciera pensar que esa rutina estaba a punto de romperse. Horas después, ya avanzada la tarde, Emanuela Orlandi se comunicó con su familia. Al otro lado de la línea estaba su hermana Federica Orlandi. Al inicio, la conversación parecía trivial, pero hubo un detalle que lo cambiaría todo. Emanuela contó que un hombre se le había acercado. Le habló con naturalidad, sin levantar sospechas, y le ofreció un trabajo: repartir volantes para la marca de cosméticos Avon, a cambio de una suma de dinero que, para alguien de su edad, resultaba inusualmente alta: 375.000 liras, más de 200 euros a día de hoy. Emanuela no estaba segura, no sabía si aceptar, no sabía si confiar. Su hermana le aconsejó no hacerlo. Al salir de su clase, Emanuela Orlandi vuelve sobre este mismo tema, esta vez con sus amigas Rafaela Monsi y María Gracia Cassini. Ellas conversan, dudan, pero finalmente toman decisiones distintas. Sus amigas se suben a un autobús. Emanuela no, se queda sola, indecisa, sin saber si aceptar la propuesta o volver a casa. Ese es el último momento claro, el último punto verificable. Más tarde, su hermana María Cristina salió a buscarla. Ambas habían quedado en encontrarse para acompañarse a una cita,
pero Emanuela no aparece por ningún lado. Su hermana la busca sin éxito y finalmente regresa a casa pensando que todo había sido un simple desencuentro. Pero desgraciadamente no lo era, porque esa noche Emanuela Orlandi no regresó. Las horas pasaron y finalmente la familia Orlandi decidió acudir a la policía. Sin embargo, la respuesta que recibieron no fue la que esperaban. Según el testimonio de la familia, las autoridades restaron importancia a la desaparición. Sugirieron que podía tratarse de un caso más de un adolescente que se iba de casa por voluntad propia. Y además, dijeron una frase que con los años sería imposible de olvidar. Dijeron que Manuela no era el tipo de chica que solían secuestrar. Como si eso explicara algo, como si eso cerrara el caso, pero no lo hizo. Porque pocos días después, el teléfono de la familia Orlandi volvió a sonar. Y esta vez, la voz al otro lado de la línea no solo decía saber quién era Emanuela, decía algo mucho más inquietante y mucho más perturbador. Fragmento 2. El americano. Los días pasaban y no había rastro de Emanuela. La angustia en la familia crecía, pero afuera había algo que empezaba a moverse. Entonces, el teléfono sonó. Una llamada, luego otra. Al principio parecían intentos de ayudar, personas que aseguraban haberla visto, que creían reconocerla, pero entre todas esas voces, hubo dos que llamaron especialmente la atención. La primera era la de un joven que decía llamarse Pierluigi. Aseguró que había visto a Emanuela Orlandi después de su desaparición, pero no como la recordaba. Dijo que ahora se hacía llamar Barbarella, que estaba en la calle vendiendo productos relacionados al mundo de la cosmética. Algunos detalles coincidían, otros no tanto. Aún así fue suficiente para encender una chispa, porque si era cierto, Emanuela seguía viva. Pero no fue la única llamada. Poco después otro hombre se comunicó. Dijo llamarse Mario. Su versión era distinta. También aseguraba haberla visto, pero la describía de otra manera. Cabello más corto, comportamiento distinto. Era como si estuviera hablando de otra persona. Dos testigos, dos relatos, dos versiones que no terminaban de encajar. Y con cada nueva llamada, la línea entre la esperanza y la confusión se volvía cada vez más delgada. Hasta que llegó otra voz, una completamente distinta. Una más fría, más pausada. Un hombre con acento extranjero. No dio su nombre, no ofreció ayuda. Hizo algo diferente. Planteó una condición. Afirmó que Emanuela estaba viva y que su liberación dependía de una negociación. Con el tiempo, la policía italiana le daría un nombre, un apodo, el americano. Pero lo realmente inquietante no era cómo sonaba, era lo que decía, porque en medio de esa conversación mencionó un nombre que cambiaría por completo el rumbo del caso: Mehmet Ali Atja. El hombre que apenas 2 años antes había atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro. La exigencia era clara. Si querían volver a ver a Emanuela, Atja debía ser liberado. La presión empezó a crecer. Los medios, las autoridades, la opinión pública. Y entonces ocurrió algo que terminaría de cambiar la dimensión del caso. Días después, en un mensaje público en la Plaza San Pedro, el Papa Juan Pablo II se refirió directamente a la desaparición de Emanuela Orlandi en un acto completamente inusual. Pidió su liberación y habló de los responsables. No de una desaparición, no de una niña ausente, dijo responsables, como si desde ese momento la posibilidad de un secuestro dejara de ser una teoría y pasara a ser una certeza. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità
di chi abbia responsabilità di questo caso. De pronto, todo dejó de tener sentido. Una adolescente desaparecida, conectada a un atentado internacional, a un intento de asesinato contra una de las figuras más influyentes del mundo. Fue entonces que el americano, este misterioso personaje telefónico, se volvió el centro de la investigación. Pero lo más extraño no solamente era la exigencia, era el nivel de detalle, porque esta voz no parecía improvisar, daba indicaciones precisas, fechas, referencia, incluso pruebas. En una de las comunicaciones hizo llegar una grabación. Era una voz femenina, decía ser Emanuela, pidiendo ayuda. Era breve, ambigua, pero suficiente para instalar una duda que nunca desaparecería. ¿Y si realmente la tenían? Italia entera empezó a poner los ojos sobre el caso Orlandi, y a pesar de que con el tiempo las llamadas continuarían, las pruebas de vida que el americano mostraba a la familia eran cada vez menos creíbles. En una segunda grabación, se escuchaba a una mujer joven quejándose supuestamente de dolor. Era una forma de presionar a la familia, haciéndoles creer que Manuela estaba siendo maltratada. Sin embargo, posteriormente la policía italiana determinaría que el audio de esa grabación posiblemente provenía de una película para adultos. Las llamadas continuaban, las teorías crecían, pero las respuestas seguían sin llegar, como si alguien estuviera controlando el ritmo, o peor aún, como si alguien supiera exactamente hasta dónde podía avanzar la verdad. Porque con el paso de los días, una nueva línea de investigación empezó a tomar fuerza. Y no era una que hablaba de política internacional ni de incidentes a escala global. Hablaba de dinero, de deudas y de una red de poder mucho más cercana de lo que cualquiera imaginaba. Fragmento 3. El banquero de Dios. Conforme avanzaba el caso Orlandi, los hechos, en vez de aclararse, parecían volverse cada vez más complejos. Sin embargo, había una teoría que empezaba a salir a la luz. Una que tenía que ver con algo mucho más incómodo. Una posible conexión con las finanzas del Vaticano. Para entender esa línea, había que mirar hacia otro nombre, uno que en ese momento ya estaba rodeado de sospechas. Se trataba de Roberto Calvi, un banquero italiano presidente del Banco Ambrosiano, una de las instituciones financieras más importantes del país, pero también una de las más cuestionadas. Durante años, el Banco Ambrosiano mantuvo vínculos estrechos con el Instituto para Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. Es por esto que Roberto Calvi era conocido en Italia como el banquero de Dios. El vínculo entre ambas instituciones era opaco, complejo, difícil de rastrear y, según varias investigaciones, lleno de irregularidades. A inicios de los años 80, todo empezó a derrumbarse. Se descubrieron deudas millonarias, transferencias sospechosas, hasta que en 1982 todo llegó a un punto crítico. El Banco Ambrosiano colapsó y poco después Roberto Calvi desapareció. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado en Londres, colgado bajo el puente Blackfriars. El nombre del puente, Blackfriars, tampoco pasó desapercibido para algunos investigadores. En un primer momento, la hipótesis apuntaba a un acto voluntario, pero algo no encajaba. La hipótesis cambiaría, y lo que antes parecía ser una muerte voluntaria empezó a verse como algo muy distinto. Un ajuste de cuentas, un silenciamiento definitivo. Pero lo más inquietante no solo era su muerte, era lo que representaba. Porque Roberto Calvi, para muchos, no actuaba solo. Era parte de una red mucho más grande. Una red en la que se cruzaban finanzas, poder y crimen organizado. Y es aquí donde el caso de Emanuela Orlandi empieza a tomar otro sentido. Porque algunos investigadores comenzaron a plantear una posibilidad inquietante, que su desaparición no estaba relacionada con política internacional ni con el atentado al Papa, sino con algo más concreto, un mecanismo de presión dirigida a quienes manejaban esos intereses, una moneda de cambio para recuperar dinero
silenciar deudas y para negociar en la sombra. Si esta teoría era cierta, entonces Emanuela no había desaparecido al azar, había sido elegida. Y eso explicaría algo que no había sido entendido hasta ese momento. ¿Por qué un adolescente sin perfil público terminaría siendo el centro de una red tan compleja? La respuesta, según esta línea, no estaba en quién era ella, sino dónde vivía, en quiénes eran sus padres y en su vínculo directo con el Vaticano. Pero si esa conexión ya era difícil de ignorar, lo que aparecería después rompería totalmente la lógica de este caso, porque el siguiente personaje en aparecer en escena no provenía del mundo financiero, sino de algo mucho más oscuro, la mafia italiana. Fragmento 4. La tumba de Enrico de Pedis. Si la conexión con el mundo financiero ya parecía alucinante, el nombre que escucharemos a continuación no provenía de bancos ni de despachos, provenía de las calles de Roma, específicamente del crimen organizado. Estamos hablando de Enrico de Pedis, uno de los miembros más influyentes de la banda de la Magliana. Una organización que durante los años 70 y 80 había extendido su poder por toda la ciudad. Durante años, el nombre de Pedis no había sido relacionado directamente con la desaparición de Emanuela Orlandi. Como si se tratara del guión de una película, el caso volvería a dar un giro de 180 grados. En 2005, en un programa italiano dedicado a buscar a gente desaparecida, una llamada anónima señaló que la respuesta a la desaparición de Emanuela Orlandi estaba en la tumba de Enrico de Pedis. Y fue entonces cuando apareció un testimonio que cambiaría por completo la forma en que muchos veían el caso. El de Sabrina Minardi, ex amante de Enrico de Pedis. Durante años había permanecido en silencio, hasta que decidió hablar, y lo que se dijo era difícil de ignorar. Minardi afirmó que Manuela estuvo retenida en varios lugares, que estuvo bajo vigilancia y que en algún momento fue entregada a un personaje vinculado a la iglesia. Sus palabras fueron directas, perturbadoras, pero también estuvieron rodeadas de dudas. Y aún así, había algo en su testimonio que resultaba imposible de descartar por completo, porque más allá de sus contradicciones, encajaba con una idea que ya empezaba a tomar forma, que la desaparición de Emanuela Orlandi no había sido un hecho aislado, sino parte de algo más grande, más oscuro, más difícil de aceptar. Cuando Enrico de Pedis murió en 1990, no fue enterrado en cualquier lugar. Su cuerpo fue colocado en un lugar que nadie esperaba, en la Basílica de San Apollinare, una iglesia ubicada en pleno centro de Roma, vinculado directamente al Vaticano. Un lugar reservado para figuras religiosas o para personas con reconocimiento eclesiástico, no para un criminal ni para una persona con un historial como el de Pedis. La pregunta era inevitable: ¿cómo había terminado ahí? Durante años, ese hecho permaneció sin una explicación clara. Las sospechas aumentaron y finalmente se tomó una decisión: exhumar el cuerpo de Pedis. Y aunque la apertura de la tumba no resolvió el caso, sí confirmó algo importante: que este no era un hombre cualquiera, que su presencia ahí no era casual, y que de alguna forma las piezas empezaban a conectarse. Porque si lo que decía Minardi era cierto, entonces Emanuela no solamente había sido secuestrada, había sido trasladada, ocultada y posiblemente entregada a alguien vinculado a las más altas esferas de la Iglesia Católica. Y si eso era así, entonces la desaparición de Emanuela no solamente tocaba al Vaticano, sino que podía estar vinculada con él no desde afuera, sino desde dentro. Fragmento 5. La confesión. Con el paso de los años aparecían nuevos nombres, nuevas versiones, gente que decía haber visto algo o saber algo, pero no había nada contundente. Hasta que mucho tiempo después, en 2013, alguien decidió hablar. Su nombre era Marco Accetti, y dijo algo que en teoría parecía ser el fin de una investigación que se había extendido durante décadas. Dijo que él había estado ahí desde el inicio. Dijo que él era la voz que conocían como el americano. Por un momento,
parecía que todo finalmente se había resuelto. Como cuando alguien te cuenta una historia y de pronto todas las piezas encajan. Porque no solo se quedó en palabras, entregó una flauta. Dijo que era la de Emanuela. Y por un momento, eso le dio peso a su historia. Incluso llegó a reunirse con Pietro Orlandi, cara a cara. Pero esa sensación de cierre duró muy poco, porque si uno se pone a escucharlo con calma, hay detalles que no cuadran y cosas que no se pueden comprobar. Lo de la flauta nunca pudo ser confirmado. Además, se le percibía como una persona que disfrutaba de la tensión que estaba generando. Todo esto terminó de afectar la credibilidad de su relato. ¿Por qué aparecer tantos años después con una versión tan perfecta? Porque cuando alguien intenta explicarlo todo, también puede estar ocultando algo. Pero incluso así, con todo lo que se dijo, con todo lo que se mostró, seguía faltando lo mismo: una respuesta. Cuando llegas a este punto, ya no estamos buscando una pista. Estamos tratando de entender por qué tantas pistas nunca llevaron a nada concreto. Porque si te fijas bien, cada vez que el caso parecía avanzar, algo lo empujaba de vuelta. Como si no se tratara de resolverlo, sino de mantenerlo en movimiento. Porque cuando hay tantas versiones, al final no queda ninguna. Y en medio de todo esto, hubo un momento, uno solo. Después de tantos años de insistencia, Pietro Orlandi se reunió con el Papa Francisco en 2013, buscando una respuesta o por lo menos algo que se le parezca. Sin embargo, la respuesta que recibió fue una frase corta, simple, decepcionante: Emanuela está en el cielo. Y cuando escuchas esa frase, no suena a un cierre. Suena a alguien que no puede decir más, pero que al mismo tiempo no quiere quedarse callado. Y ahí es donde todo cambia. Porque después de todo lo que se dijo, de todo lo que apareció, queda una sensación difícil de ignorar. Que tal vez la verdad nunca estuvo perdida. Tal vez simplemente nunca se dejó ver completa. Al llegar al final de este caso y haber recorrido todas las teorías posibles, es inevitable que nos hagamos la pregunta: ¿por qué Emanuela Orlandi? ¿Qué intereses podía haber detrás de una niña de 15 años, ciudadana del Vaticano? Y aquí también tenemos que remontarnos a un hecho que no es un detalle menor: el momento en que el Papa Juan Pablo II habló directamente de la desaparición de Emanuela. Él habló de responsables y de liberación. ¿Qué información manejaba el Papa en ese momento que todas las demás personas no conocían? Ahora me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Qué crees que pasó realmente con Emanuela Orlandi aquel verano de 1983? Cuénteme cuál es la teoría que les parece más sólida. Déjenme su opinión en los comentarios, lo voy a estar leyendo. Si quieren más contenido como este, no se olviden de dejarnos un like. Y ya saben, si buscan la verdad donde otros solo ven silencio, suscríbete a Fragmentos Ocultos y activa la campanita. Mi nombre es Renzo, gracias por llegar al final del video. Nos vemos en el próximo episodio.